Les doy la bienvenida a nuestro nuevo capítulo de la Catequesis del Nefrón. Tras haber estado examinando la fe católica en el carácter sacrificial de la muerte de Cristo y su eficacia redentora, hoy damos un paso más adelante y esperamos la siguiente etapa del misterio pascual de nuestro Señor. El misterio de Cristo en el sepulcro, que marca todo el sábado posterior a su crucifixión, es la antesala inmediata de su gloriosa resurrección, que lejos de ser pasada por encima del urgimiento por saltar de inmediato aquel desenlace final, debe ser contemplado con recogimiento. ¿Por qué se explicita en el credo que Jesús fue sepultado? Acontecimiento respecto del cual se entregan diversos pormenores en los evangelios. ¿Qué importancia tiene ese día de descanso silencioso que separa los sufrimientos del viernes de la gloriosa resurrección del domingo? Y sobre todo, ¿qué quiere decir el enigmático artículo del credo que habla del descenso de Cristo a los infiernos? La rememoración anual que se hace de liturgia del misterio pascual de Cristo durante la Semana Santa tiene sus momentos más peculiares en la mañana del sábado. Para muchos, queda la sensación de un silencio incómodo que se atraviesa de por medio. Entre el memoria de la pasión la tarde del viernes y la vigilia pascual de ese sábado por la noche, transcurre un día en el que nada en especial parece pasar. Ya hay cierta incertidumbre respecto de la actitud a observar, que parece ya no ser el luto del día anterior, pero tampoco ha dado paso libre todavía a la fiesta de la mañana del domingo. Ante esta ambigüedad, quizá el sentimiento dominante sea un mero desconcierto, en que nos miramos unos a otros por un largo rato sin saber todavía lo que corresponde hacer. En realidad, esta incómoda expectación silenciosa refleja precisamente el sentimiento que debiera despertarnos este momento de la rememoración. De hecho, la Iglesia nos lo recuerda haciendo del sábado un día estrictamente alitúrgico, durante el cual se restringe la administración de los sacramentos. No deben celebrarse misas durante el día, la comunión solo puede ser recibida por los enfermos o como viático, y tampoco se celebran matrimonios ni confirmaciones. Además, para reforzar esta sensación de vacío prolongado, los sagrarios deben estar por regla general vacíos y los altares permanecer desnudos, alzándose sobre ellos únicamente un crucifijo. Es interesante considerar cómo todas estas tradiciones litúrgicas hoy asentadas son parte de la reforma del siglo pasado. Fue el Papa Pío XII quien, a mediados del siglo XX, redujo los requisitos del ayuno eucarístico y así puso fin a la costumbre de adelantar la celebración de la resurrección para la mañana del sábado. Cosa que se hacía porque, de lo contrario, los fieles que querían comulgar tendrían que haber añadido al ayuno del viernes uno que se extendiese desde la medianoche de aquel día hasta después de la vigilia. En todo caso, otras tradiciones litúrgicas expresan su luto no mediante el silencio, sino con ritos especialmente previstos para la ocasión. Por ejemplo, entre los cristianos del rito oriental, la oración de los maitines del sábado toma la forma de un servicio funerario en Jesucristo alrededor de un tapiz llamado epitafios, en el que está tejida la imagen de Cristo preparada para el entierro, el cual es al final de la ceremonia llevado en procesión alrededor de la iglesia, al modo en que suele hacerse con los cuerpos conducidos al cementerio en un funeral ortodoxo. Todo esto no busca ser tan solo una suerte de exageración dramática ordenada a reforzar el momento final de la resurrección. Se trata sobre todo de no olvidar, como nos recuerda el Catecismo, que en su designio de salvación, Dios dispuso que su Hijo no solamente muriese por nuestros pecados, sino también que gustase la muerte. Este Cristo muerto es el misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos. Es el misterio del sábado santo en el que Cristo, depositado en la tumba, manifiesta el gran reposo sabático de Dios, después de realizar la salvación de los hombres, que establece en la paz el universo entero. Se requiere, en efecto, no pasar con demasiada velocidad sobre el misterio del sepulcro, que es el misterio de Cristo que auténticamente muere y cuya alma desciende al reino de ultratumba. Es preciso hacer un parón para contemplar el cuerpo inerte del Señor y ponderar la realidad de sus padecimientos. El cuerpo de Cristo que yace en el sepulcro luego de ser bajado de la cruz, nos coloca frente a los despojos de todos los inocentes de la historia, frente al peso abrumador de todos nuestros pecados, y sobre todo frente al misterio terrible de un Dios que parece guardar silencio y no hacer nada ante todo esto. El sábado significaba ya para los judíos el descanso divino, que tiene en realidad una tremenda ambivalencia. Por una parte, nos promete un reposo definitivo y eterno, una consumación última de la creación en la que todas las tribulaciones hayan concluido y no quede sino la perpetua adoración del Creador. Pero por otro lado, nos enfrenta también a esa inquietud por un Dios que mientras tanto se retira por unos momentos y deja que la historia siga su curso, sin hacer intervenciones extraordinarias en favor de los que sufren, retardando su respuesta a nuestras oraciones, guardando silencio frente a nuestra maldad,
y dejando que ésta produzca daños terribles, cicatrices que ahora surcan todo el universo y que, a nuestros ojos, parecen irreversibles. Todos los evangelistas dedican unos pocos versículos a describir lo que ocurrió la tarde del viernes, dejando así preparado el escenario para relatar lo que ocurrirá la mañana del domingo. Básicamente nos transmitan la situación de un entierro cuyos trámites son realizados a toda carrera, pues está viva la preocupación por dejarlo todo finalizado antes de que se iniciase el descanso sabático. Pero junto con esta explicación, se reportan unos cuantos detalles de gran simbolismo, de algunos otros que sobre todo refuerzan la credibilidad del testimonio que se dará en el capítulo siguiente sobre la gloriosa resurrección del Salvador. En la versión de Juan, se sostiene además que estaba también la inquietud por tener el asunto por concluido antes de que correspondiese comer la cena pascual. Nos reporta básicamente este evangelista lo siguiente. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilatos que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara a retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, pues este sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua, su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice, verán al que ellos mismos traspasaron. Tradicionalmente, se han leído múltiples significados en el episodio. El más obvio es que este quiere enfatizar la realidad de la muerte de Cristo, que además tuvo lugar más pronto de lo que Pilatos hubiera pensado. Pero está también la inquietud de Juan por salvaguardar las resonancias proféticas de lo sucedido. Así, al mencionar que no le rompieron las piernas, práctica que permitía acelerar la muerte de un crucificado al impedir definitivamente que éste se sostenga erguido y así acelerar la asfixia, el evangelista destaca que esto permitió que en el caso de Cristo, al igual que en el de la inmolación del Cordero Pascual, no se quebrase ningún hueso. La alusión a un Mesías traspasado evoca desde luego la sección de la profecía del siervo sufrente en el capítulo 53 de Isaías, que como leíamos hace unos capítulos nos presenta un Cristo que es traspasado por nuestras iniquidades. Pero más inmediatamente parece ser una alusión al versículo de Zacarías que dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica, y ellos mirarán hacia mí. En cuanto al que ellos traspasaron, se lamentarán por él como por un hijo único, y lo llorarán amargamente como se llora al primogénito. Además, la idea de la sangre y el agua que brotan del costado del Mesías parece tener un gran simbolismo. Mientras la sangre derramada refuerza la idea de una víctima sacrificial, que según el ritual hebreo debía ser desangrada al inmolarse, el agua no solo es el instrumento purificador característico del bautismo, sino que también ha sido presentada por el mismo Jesucristo al comienzo del Evangelio de Juan como símbolo de la nueva vida espiritual y eterna que viene a comunicarnos. Es decir, del cadáver de Jesucristo brotan unidos el signo de la redención expiatoria y el de la donación de la vida sobrenatural. Luego de esto, Juan nos presenta también a dos sanhedritas que, lejos de haber participado en la condena de Jesucristo, reúnen valor para mostrarse públicamente como sus seguidores en ese contexto, e interceden ante la autoridad para que Jesús reciba una sepultura adecuada. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para que retirara el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió, y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Cristo y le envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde los crucificaron había una huerta, y en ella una tumba nueva, en la que todavía no había sido nadie sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. La descripción da cuenta de un cumplimiento algo atolondrado de los ritos previstos, pero no la completa omisión de ellos. Así, el cuerpo es velozmente envuelto en la sábana que proporciona José de Arimatea, y se le unge provisoriamente con perfumes que trae Nicodemo. Acá, la alusión a la mirra nos retrata el inicio del Evangelio de San Mateo, en el cual los Reyes Magos hicieron don de esta misma materia al niño recién nacido.
El lugar que la tradición señala para estos efectos está de hecho solo unos pocos metros del Calvario, lo que lo habría hecho especialmente adecuado dada la velocidad con que se estaban desarrollando los acontecimientos. Estos sepulcros excavados en la roca tenían normalmente dos secciones o cámaras. En la primera se colocaba el cuerpo en un primer momento para que se descompusiera. Y luego, una vez que solo quedaban los huesos, este era trasladado a los osarios más pequeños de la cámara posterior. Y de este modo se podía usar el sepulcro varias veces para ir dejando en un mismo lugar a los diversos integrantes de la familia. Por eso, los evangelistas añaden explícitamente que la tumba de José de Arimatea estaba nueva, es decir, que no había sido usada previamente, y por lo tanto, cuando éste resucitó, la ausencia de todo el resto humano en aquel sepulcro quedó como testimonio elocuente de lo ocurrido. Esta mención de detalles muy precisos que luego aportarán mayor credibilidad a la resurrección es aún más clara en los otros evangelistas. San Mateo, por ejemplo, habla tanto de las mujeres que vieron cómo se dejaba la entrada tapada con una pesada piedra, como de los guardias que fueron aportados a la entrada al día siguiente. Entonces, José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, es decir, después del día de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se presentaron ante Pilato diciéndole: Señor, nosotros nos hemos acordado de que ese impostor cuando aún vivía dijo: a los 3 días resucitaré. Ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el tercer día, no sea que sus discípulos roben el cuerpo y luego digan al pueblo: ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Pilato le respondió: ahí tienen la guardia, vayan y aseguren la vigilancia como lo crean conveniente. Ellos fueron y aseguraron la vigilancia del sepulcro, sellando la piedra y dejando allí la guardia. El detalle de los guardias tiene especial importancia para Mateo, pues entrega testigos imparciales de los acontecimientos. Pero en todo caso, hay que observar que esta referencia de los sacerdotes y fariseos a las profecías de Jesús respecto a su resurrección no parece tener correspondencia con la actitud que los evangelistas atribuían a los discípulos en este momento. Antes bien, estos son instantes en que cuando Jesús hizo estos anuncios, los 12 parecen no habérselos tomado demasiado en serio, y por lo mismo, al momento de la pasión, estos en general se diseminaron espantados. De hecho, ninguno de los 12 se ha presentado como participando del entierro de Cristo. Este es gestado por las mujeres y los discípulos hasta entonces encubiertos de que hemos hablado. Y todos ellos parecen pensar que lo suyo era únicamente un deber piadoso para con alguien a quien estimaron mucho en vida y cuya injusta muerte lamentan. No estaban expectantes de un último gran milagro, sino pasando por un silencioso duelo y preguntándose interiormente cómo era posible que Dios permitiera semejante final para Jesús. ¿No era este acaso el tan esperado Cristo? ¿O quizás se dejaron engañar por un impostor carismático y ahora su esperanza se veía defraudada? Pero si Jesucristo es Dios y hombre verdadero, y además gustó verdaderamente la muerte, ¿no deberíamos sacar de todo esto la extraña y perturbadora conclusión de que Dios estuvo muerto? ¿Qué entendemos porque Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad, haya auténticamente muerto? ¿Es eso posible con propiedad? El escándalo que causaba esta idea condujo que ya a fines del siglo II hubiera un grupo de herejes, conocidos como docetistas, que negaban la autenticidad de la humanidad y padecimiento de Cristo, considerándolos como una mera ilusión o apariencia. Por lo demás, también en el Islam se niega la realidad de la muerte y resurrección del profeta Jesús. De acuerdo con el Corán, este solo sufre un desmayo en la cruz y es sustituido por Simón de Cirene, y luego de eso es elevado a la presencia de Alá. Pero naturalmente, estas interpretaciones son totalmente ajenas a lo que nos cuentan los evangelistas. Desde luego, no se trata acá de una aniquilación o desaparición absoluta de Dios. No es que Cristo haya dejado de existir en un sentido absoluto, como por lo demás tampoco podemos creer, según la fe cristiana, que ocurra con los demás seres humanos. Y evidentemente, si Cristo padece su muerte, la padece no en su divinidad, sino en su humanidad. Acá se verifica lo que cuando desarrollamos la hipostática comentamos sobre la communicatio idiomarum. La convergencia de ambas naturalezas en la unidad de una persona nos permite eventualmente referirnos a esa persona con un título que le corresponde en cuanto divina y predicar de ella algo que le compete en cuanto humana. Como cuando Pedro acusa que las autoridades religiosas de Israel mataron al autor de la vida. Pero no debemos atribuir directamente a la naturaleza divina a algo que en Jesucristo ocurre en virtud de su naturaleza humana. La muerte de Jesucristo tampoco se puede describir como un proceso de deshumanización del verbo. Como dijimos hace varios capítulos,
La encarnación es un evento irreversible. La segunda persona de la Santísima Trinidad no se disfraza de hombre, sino que asume la naturaleza humana, quedando unida sustancialmente a ella y no pudiendo luego abandonarla como quien se saca un mero vestido. En suma, quien muere en la cruz es la única persona presente en Jesús, que muere del mismo modo en que morimos todos nosotros. Por eso el Catecismo es claro en afirmar que Dios dispuso que Jesucristo pasara por el estado de separación entre su alma y su cuerpo durante el tiempo comprendido entre el momento en que Él expiró en la cruz y el momento en que resucitó. El Catecismo también describe esa permanencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro como el vínculo real entre el estado pasible de Cristo antes de Pascua y su actual estado glorioso de resucitado. Es la misma persona del que vive que puede decir: estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Y para ilustrar este punto se nos trae también a colación una hermosa cita de San Gregorio Niceno. Y este es el misterio del plan providente de Dios sobre la muerte y resurrección de sus hijos entre los muertos. Que Dios no impidió a la muerte separar el alma del cuerpo según el orden necesario de la naturaleza, pero lo reunió de nuevo, una con el otro, por medio de la resurrección, a fin de ser él mismo en persona el punto de encuentro de la muerte y de la vida, deteniendo en él la descomposición de naturaleza que produce la muerte y resultando él mismo el principio de reunión de las partes separadas. Pero acá se añade también una tesis que en una primera lectura puede sonar algo desconcertante. Desde muy antiguo se afirma en la teología tradicional que esa separación entre el alma y el cuerpo que se produce por la muerte no implica que ninguno de ambos se vea realmente separados de la persona divina, que sigue asumiendo ese cuerpo y alma propio de su naturaleza humana, que ahora están separados entre sí. Como explica San Juan de Maceno en otra cita recogida por el Catecismo, aunque Cristo en cuanto hombre se sometió a la muerte y su alma santa fue separada de su cuerpo inmaculado, sin embargo, su divinidad no fue separada ni de una ni de otro, esto es, ni del alma ni del cuerpo. Y por lo tanto, la persona única no se encontró dividida en dos personas, porque el cuerpo y el alma de Cristo existieron por la misma razón desde el principio en la persona del Verbo. Y en la muerte, aunque separados el uno de la otra, permanecieron cada cual con la misma y única persona del Verbo. Esto a su vez tiene la asombrosa consecuencia de que el cuerpo de Cristo permaneció incorrupto en el sepulcro. Su muerte es tan real como toda muerte humana, pero por el hecho de que la naturaleza divina conservara su unión con el cuerpo, este último no se convirtió como otros cadáveres en un mero conjunto de despojos en veloz descomposición por no conservar ya un principio que le dé unidad sustancial. Esta tesis defendía también por Santo Tomás de Aquino en los siguientes términos. No fue conveniente que el cuerpo de Cristo se pudriese o convirtiese en polvo de cualquier otro modo, porque la putrefacción de cualquier cuerpo proviene de la flaqueza de la naturaleza de tal cuerpo, que es incapaz de mantener unido ese cuerpo por más tiempo. Pero como se ha dicho arriba, la muerte de Cristo no debió producirse por la flaqueza de su naturaleza, sino por pasión inferida, a que espontáneamente se ofreció. Y por esta causa, para que no se atribuyese su muerte a la flaqueza de la naturaleza, Cristo no quiso que su cuerpo se corrompiese en modo alguno, o que se descompusiese de cualquier manera, sino que con miras a manifestar su poder divino, quiso que su cuerpo se mantuviese incorrupto. Se puede entender como una alusión implícita a este punto la referencia que hace Pedro al Salmo 16 en su discurso de la mañana de Pentecostés. El versículo que se cita ahí, interpretándolo como una profecía mesiánica, decía: «Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas, y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro». Por lo demás, parece ser que entre los hebreos, la creencia común era que los efectos de la corrupción comenzaban a partir del cuarto día, como lo hace notar Marta a Jesús cuando pide que quiten la piedra que cubre la sepultura de Lázaro. Y por ello, el hecho de que se diga que Cristo resucitó al tercer día parece también contener una referencia implícita a esta preservación de la corrupción. Una de las afirmaciones del credo que más desconcierto puede suscitar en las personas es la de que Jesucristo descendió a los infiernos. Para no apresurar conclusiones estrambóticas respecto a este punto,
Es importante aclarar que la palabra infierno viene del latín infernum o inferus, que significa literalmente debajo de, es decir, designa un lugar o región subterráneo. De acuerdo con la cosmología de muchas religiones antiguas, los difuntos en general subsistían en el inframundo o sector de abajo, idea que no es extraña si se considera que la práctica común es enterrarlos. Este lugar de los muertos en que coexisten distintamente justos y pecadores es lo que las escrituras se designa con el hebreo Sheol o el griego Hades. Solo posteriormente en algunas tradiciones religiosas se comienza a distinguir entre el mundo de ultratumba, entre el lugar asignado a quienes merecen ser castigados, y que el propio de quienes están en un estado de descanso bienaventurado, manteniéndose la palabra que tiene la connotación subterránea para los primeros y asociando el lugar propio de los otros difuntos con una palabra que lo relaciona con la esfera celestial o las alturas, que es en estas religiones el lugar propio de los dioses. Entonces, la afirmación de que Cristo descendió a los infiernos se utilizaba originalmente en la predicación apostólica para destacar la realidad de su muerte. Por ejemplo, en la carta a los Efesios dice San Pablo de Cristo que, si decimos que subió, significa que primero descendió a las regiones inferiores de la tierra. Jesús, al sufrir la muerte, se reúne con todos los demás muertos en esas regiones del inframundo. Ahora bien, sobre todo los escritos del judaísmo más tempranos, este inframundo parece haber tenido una connotación fundamentalmente negativa. No había esperanza de una felicidad perfecta en la vida futura, sino más bien la expectativa de que si el pueblo se mantenía fiel a la alianza, Dios lo bendeciría en esta tierra. Por eso no sorprende en realidad que los saduceos, secta que solo admitía el carácter divinamente revelado de la Torá o Pentateuco, desconfiara de la doctrina de la resurrección y sostuviera más bien una postura materialista. Por ejemplo, el Salmo 6 afirmaba de modo muy tajante: en la muerte nadie se acuerda de ti, ¿y quién podrá alabarte en el abismo? En un sentido similar, leemos en el Salmo 88: ¿acaso se prodigio por los muertos o se alzan los difuntos para darte gracias? ¿Se proclama tu amor en el sepulcro o tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se anuncia tus maravillas en las tinieblas o tus justicias en la tierra del olvido? Originalmente, para los judíos, la muerte tenía una connotación negativa. Era el castigo que todos estábamos destinados después del pecado. Anhelar la inmortalidad era una impiedad, que suponía no resignarse al destino que nos cabe en suerte. El Salmo 39 nos invitaba también a recordar esa realidad. Recuerda, Señor, que corta es mi vida y que efímeros creaste a los hombres. ¿Quién vivirá sin ver la muerte? ¿Quién se librará de las garras del abismo? Hasta antes de la redención mesiánica, todos los muertos por igual estaban privados de la visión de Dios, pues la condena del pecado pesaba sobre todos nosotros y no había nada que pudiésemos hacer para ser justificados. No obstante, ya en tiempos de Jesucristo se había ido consolidando entre los judíos la fe en una resurrección final en la era mesiánica, y eso abría la puerta a que quienes hubieran obrado el bien pudieran aguardar una felicidad futura. Esta esperanza, por estar asociada a las promesas que Dios hizo al pueblo escogido, era expresada con la idea de un seno de Abraham, en el cual eran acogidos los que fueron rectos a los ojos de Dios. Que esta distinción ya era entonces común, se puede ver en el uso que hace Jesús de ella en una de las parábolas que nos reporta San Lucas. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida, y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo, y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: Te ruego entonces, padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: Tiene a Moisés y a los profetas que los escuchan. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno entre los muertos,
tampoco se convencerán. Entonces, la expresión seno de Abraham es una alusión al estado de las almas de todos los hombres justos que, por no haber sido aún obrada la redención, estaban impedidas de gozar de los bienes celestiales. A diferencia de las almas definitivamente condenadas, estos conservaban la esperanza de alcanzar un día la bienaventuranza definitiva, en razón de la promesa mesiánica hecha por el Señor a los descendientes de Abraham. Y desde este contexto de esperanza, la entrada de Jesús en el lugar de los muertos, que consuma su sacrificio redentor, demostrando su disposición a padecer hasta el final para expiar nuestros pecados, adquiere un sentido completamente diferente. Ella implica los efectos inmediatos que tuvo su salvación, que alcanzaba también a quienes murieron antes de la venida del Mesías. Como se expresa en la primera carta de San Pedro, Cristo murió una vez por nuestros pecados, siendo justo padeció por la injusticia para llevarnos a Dios. Entregado a la muerte en su carne, fue vivificado en el Espíritu, y entonces fue a hacer su anuncio a los espíritus que estaban prisioneros. Porque la buena noticia ha sido anunciada a los muertos, para que ellos, después de haber sido juzgados en la carne, conforme a su condición humana, vivan por el Espíritu con la vida de Dios. Es decir, el sacrificio redentor de Cristo extiende su poder a lo largo de todos los tiempos y todos los lugares, para que toda la humanidad pueda ahora ser salvada por los méritos de su pasión. Naturalmente, esto no debe ser entendido en el sentido buenista de que con su descenso al lugar de los muertos Jesús pusiera fin al infierno como tal. Como se leía hace un par de capítulos en la declaración del Concilio de Kiersey, los efectos universales de la redención obrada por Cristo no excluyen la posibilidad real de que algunas personas se resistan al don de salvación y, permaneciendo obstinadas en su pecado, sean finalmente objeto de condenación eterna. Por eso, el Concilio de Toledo glosaba ya el año 625 este artículo del credo diciendo que Jesucristo descendió a los infiernos para liberar a los santos que allí eran retenidos. Y en 745 condenaba el Concilio de Roma la interpretación según la cual Jesucristo, descendiendo a los infiernos, a píos e impíos predicó la buena noticia y de ahí liberó. En sentido similar, en el siglo XIV, tanto Benedicto XIII como Clemente VI condenaron la tesis armenia según la cual Cristo, al bajar a la región de los muertos, destruyó el infierno de los condenados. Pero, sin perjuicio de este resguardo, debemos ciertamente asociar ese descenso de Cristo a las profundidades de la muerte con una extensión de su acción salvífica a quienes permanecían privados de la visión beatífica. Él mismo había profetizado en uno de los discursos que transmite San Juan: les aseguro que la hora se acerca y ha llegado, en la que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque Cristo no solo padeció la muerte, sino que también al aceptarla libremente la conquistó. Al participar verdaderamente de nuestra condición mortal, el Verbo encarnado puso fin a la condena terrible que se cernía sobre todos nosotros después del pecado, y retornó la esperanza incluso a aquellos que se encontraban sumidos en lo más profundo del abismo. Como se afirma en la carta a los Hebreos, ya que los hijos tienen una misma sangre y una misma carne, él también debía participar de esa condición para reducir a la impotencia mediante su muerte a aquel que tenía el dominio de la muerte, es decir, al demonio, y liberar de este modo a todos los que vivían completamente esclavizados por el temor de la muerte. El silencio del sábado santo es signo de luto. La muerte del Mesías la tarde del viernes y su permanencia en el sepulcro nos recuerda ciertamente a toda la oscuridad de ese abismo sin retorno al que vemos descender a quienes nos han precedido. Esa negrura que no puede expresarse con palabras, sino solo con un llanto silencioso, que contempla desolada el cuerpo de ese ser querido que ya no volveremos a ver a nuestro lado. Esa carne fría que ya no responde a nuestros abrazos, ese rostro inmóvil que no responde a nuestra llamada y que debemos con tristeza depositar a las entrañas de la tierra. El ruido de la piedra que las santas mujeres vieron correr es el ruido de todas esas lápidas que recordamos haber oído al caer al final de un funeral. El golpe sordo de las paliadas con que lentamente se cubren los restos mortales de una persona amada. Y desde acá abajo, nosotros los mortales elevamos nuestro llanto al cielo, sabiendo que no es solo la vida de ese hermano la que hoy queda interrumpida, sino que también tenemos la certeza de que seremos un día nosotros los que estemos abandonando este mundo. Y oramos desolados solo para descubrir con amargura que aquel que habita en las alturas no responde a nuestra súplica, que Dios parece permanecer indiferente a nuestro dolor
y mantener inflexible la condena terrible que pesa sobre nosotros en castigo por nuestros pecados. No es solo Cristo quien ha muerto, somos todos nosotros que estamos destinados a morir y que nada podemos hacer para escapar de esa tragedia. Pero el sábado no tuvo la última palabra. La obra creadora no culminó con el mero silencio perpetuo de un Dios que, tras habernos creado de la nada, se retiró para siempre, dejándonos abandonados para que luego de esos pocos instantes que es nuestro caminar terreno dentro de la enorme extensión de la historia del universo, quedásemos para siempre sumidos en el silencio de nuestro destino. Y así, poniendo fin a esa noche perpetua, recreó de un modo admirable este mundo mediante su sacrificio redentor. Por eso, la oscuridad de esa noche sabática es abruptamente iluminada en la vigilia pascual con las velas que expresan nuestra fe en la resurrección de Cristo. Como dice la antigua homilía sobre el grande y santo sábado, un gran silencio envuelve la tierra, un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio porque el rey duerme, la tierra está temerosa y sobrecogida porque Dios ha dormido en la carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo. Va a buscar a nuestro primer padre como si este fuera la oveja perdida. Quiere visitar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Él, que es al mismo tiempo Dios e Hijo de Dios, va a liberar de sus prisiones y de sus dolores a Adán y a Eva. Yo soy tu Dios, que por ti y por todos los que han de nacer de ti me he hecho tu Hijo. A ti te mando, despierta tú que duermes, pues no te creé para que permanezcas cautivo en el abismo. Levántate de entre los muertos, pues yo soy la vida de los muertos. No, Cristo no solo padeció la muerte como todos nosotros. Cristo verdaderamente la venció. La muerte no tuvo en él la última palabra, porque estuvo realmente muerto, pero luego volvió a la vida. Como anuncia San Pablo a los Efesios, el que descendió es el mismo que subió más allá de los cielos para colmar todo el universo. Por eso el mismo Verbo exclama al comienzo de la visión que recoge San Juan en su Apocalipsis: no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre, y tengo la llave de la muerte y del abismo. Y por eso, el himno de los Filipenses, en el que San Pablo describe la kénosis o abajamiento del Verbo, concluye con una afirmación llena de esperanza en la victoria final del Señor. Se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. Porque la victoria de Cristo sobre los infiernos se extiende a toda la creación, iluminando para siempre ese abismo insondable que cubría la región de los muertos. Y de este modo nos invita a ver también nuestra propia muerte desde una nueva perspectiva, no como un mero destino fatal al que estamos condenados, sino como una oportunidad para tomar parte en su sacrificio y, sumergiéndonos con él en las entrañas del abismo, resucitar también con él al reino de la luz que nos extingue. Este es el corazón del mensaje que dirige San Pablo a los cristianos de Roma. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si nos hemos identificado con Cristo por una muerte semejante a la suya, también nos identificaremos con él en la resurrección. En sentido similar, dice San Pablo a los Colosenses: en el bautismo ustedes fueron sepultados con él, y con él resucitarán por la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Para comprender este pasaje, debemos recordar que el bautismo, en su forma más originaria, se realizaba por una inmersión completa en el agua, que significaba precisamente nuestro descenso al sepulcro para morir en Cristo al pecado y renacer purificado a la vida de la gracia. Y esto, que se realizó por primera vez en todos nosotros el día en que fuimos bautizados, se realizará nuevamente de un modo definitivo el día que partamos de este mundo para regresar a la casa del Padre. Como de costumbre, agradezco a todos los auditores del podcast por habernos acompañado en esta nueva etapa de nuestra catequesis. Agradezco también una vez más al equipo informático del Colegio Tabancura, que me ha ayudado a subir considerablemente la calidad de los audios de esta temporada. La próxima sesión comenzaremos a hablar finalmente de la resurrección de Jesucristo, considerando tanto su historicidad como su significado espiritual. ¿Qué se puede sacar en limpio de los atropellados y confusos relatos que se hacen en los evangelios sobre lo que ocurrió el domingo posterior a la muerte de Cristo? ¿Y cómo configuraron esos acontecimientos la fe de la iglesia primitiva y siguen también siendo determinantes para nuestra vida hoy?